Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Era una noche tranquila en la Comandancia Central de San Luis Potosí, cuando todo cambió. Yo estaba de guardia monitoreando las cámaras de seguridad, trabajo que hago 3 veces por semana desde hace 4 años. Es aburrido la mayor parte del tiempo. Observas pasillos vacíos, estacionamientos sin movimiento, oficinas cerradas, pero esa madrugada del 15 de marzo, a las 3:22 de la mañana exactamente, vi algo en el monitor número 6 que hizo que se me cayera el café que estaba tomando. El monitor mostraba el pasillo 3 del segundo piso. Ese pasillo lleva cerrado desde hace 5 años, desde que remodelaron esa sección del edificio y movieron todas las oficinas a la nueva ala. Nadie tiene acceso ahí. Las puertas están selladas con candados, y solo el comandante tiene las llaves. Lo usamos como almacén para archivos viejos, pero básicamente está abandonado. En la pantalla, con claridad perfecta bajo las luces fluorescentes que dejamos encendidas las 24 horas, vi a un oficial caminando por ese pasillo. Llevaba el uniforme completo, caminaba despacio, revisando las puertas como haciendo una ronda de seguridad normal. Podía ver cada detalle, la placa en su pecho, el radio en su cinturón, incluso sus botas perfectamente lustradas. Lo que hizo que el café se me cayera no fue ver a alguien en un lugar donde no debería haber nadie. Fue reconocer quién era ese oficial. Capitán Eduardo Morales, un hombre que llevaba 5 años enterrado en el Panteón Municipal. Eduardo fue una leyenda en nuestra comandancia. 25 años de servicio impecable. Era el tipo de policía que todos queríamos ser: justo, dedicado, incorruptible. Conocía cada calle de la ciudad, conocía a la gente, resolvía problemas antes de que escalaran. Los veteranos todavía cuentan historias sobre él, cómo desarmaba situaciones tensas solo hablando, cómo ayudaba a las familias necesitadas de su propio sueldo, cómo entrenaba a los nuevos oficiales con paciencia infinita. Yo nunca lo conocí personalmente. Entré a la corporación 2 años después de su partida, pero su foto está en el pasillo principal, con una placa que dice: Capitán Eduardo Morales, ejemplo de servicio y honor. Todos los reclutas escuchan historias sobre él durante el entrenamiento. Es una inspiración, un modelo a seguir. Eduardo tuvo un infarto mientras hacía su ronda nocturna. Fue instantáneo, dijeron. No sufrió. Lo encontraron en la mañana en el estacionamiento, junto a su patrulla. Tenía 52 años. Todo el pueblo asistió a su funeral. Fue lo más cercano que nuestra ciudad ha tenido a un héroe cayendo en servicio, y ahora estaba viéndolo caminar por el pasillo 3 en tiempo real. Mi primera reacción fue pensar que era una grabación vieja. Tal vez el sistema estaba fallando y reproduciendo archivo antiguo. Pero no. En la esquina inferior derecha de la pantalla estaba la fecha y hora actual. Los segundos avanzaban normalmente. Me quedé paralizado viendo la pantalla. El capitán Morales siguió caminando lentamente por el pasillo. Llegó a una puerta. Probó la manija. Asintió satisfecho al encontrarla cerrada. Y continuó. Era exactamente como me habían descrito que hacía sus rondas. Meticuloso, calmado, profesional. Revisé los controles del sistema. Todo funcionaba normal. Las otras 11 cámaras mostraban exactamente lo que debían mostrar. Pasillos vacíos, el estacionamiento con las patrullas estacionadas, la recepción desierta. Solo la cámara 6 mostraba algo imposible. Agarré mi radio con manos temblorosas. Central a todas las unidades. Necesito confirmación. ¿Hay alguien en el segundo piso en este momento? Las respuestas llegaron una por una. Todos los oficiales en turno estaban en la planta baja, en sus patrullas, o fuera en llamados. Nadie estaba en el segundo piso, y definitivamente, nadie tenía acceso al pasillo cerrado. ¿Por qué preguntas?, respondió el sargento Guzmán. No supe qué decir. ¿Cómo explicas que estás viendo a un hombre fallecido caminando por un pasillo sellado? Tengo una anomalía en las cámaras. Voy a revisar. Grabé lo que estaba viendo en mi celular. 30 segundos de video donde el capitán Morales caminaba por ese pasillo con la misma dedicación que había mostrado durante 25 años. Luego, tomé las llaves maestras
y subí al segundo piso. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subí las escaleras, caminé por el pasillo principal, hasta llegar a la puerta que daba acceso al pasillo 3. Tenía 2 candados grandes y una cadena, todo intacto. No había sido abierta, pero en mi radio, que llevaba sintonizado al canal interno, podía escuchar algo. Pasos, claros, rítmicos, como botas sobre linóleo, venían del otro lado de esa puerta. «¿Capitán Morales?», dije en voz alta, sintiéndome ridículo. Los pasos se detuvieron. El silencio fue absoluto por unos segundos que parecieron eternos. Luego, escuché algo que casi me hace caer. Una voz. La voz que había escuchado en videos de entrenamiento antiguos. La voz que los veteranos imitaban cuando contaban sus historias. «El pasillo está seguro. Todas las puertas cerradas correctamente». Era su reporte. El mismo que hacía cada noche durante sus rondas. Un reporte de rutina, de que todo estaba en orden. Bajé corriendo a la sala de monitoreo. En la pantalla, el capitán Morales había llegado al final del pasillo. Se detuvo, se volteó, y empezó a caminar de regreso. Pero ahora algo era diferente. Miraba directamente a la cámara, directamente a mí. Levantó una mano en saludo. El mismo saludo que, según las historias, daba a sus compañeros al final de cada turno. Luego siguió caminando. Llegó hasta donde la cámara perdía el ángulo y desapareció del encuadre. Esperé 5 minutos, 10. No volvió a aparecer. Revisé la grabación del sistema. Ahí estaba todo. 5 minutos completos del capitán Eduardo Morales, haciendo su ronda por un pasillo al que no había tenido acceso en los últimos 5 años de su vida. No reporté nada esa noche. ¿Cómo podía? Pero guardé la grabación. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, busqué al oficial más veterano que todavía trabajaba en la comandancia, Sargento Primero Héctor Ruiz, 62 años, 38 de servicio. Había trabajado directamente con el capitán Morales durante 15 años. Le mostré el video en mi celular, sin decirle qué era. Su cara cambió inmediatamente. «¿De dónde sacaste esto?» «De las cámaras. Anoche, a las 3 de la mañana». Se quedó callado un largo rato, viendo el video una y otra vez. Esa es su ronda exacta, la que hacía cada noche cuando le tocaba turno nocturno. Ese pasillo era su favorito, porque quedaba cerca de su oficina. Siempre lo revisaba al final, antes de irse a casa. Pero sargento, él, lo sé perfectamente bien cuando murió. Estuve en su funeral, ayudé a cargar su ataúd. Entonces, ¿qué es esto? El sargento Ruiz se frotó la cara con las manos. Eduardo era el mejor oficial que he conocido. Dedicó su vida entera a este trabajo. 25 años sin faltar un solo día, a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando tuvo ese infarto, estaba en su última ronda, antes de terminar su turno. Iba a retirarse ese año, después de completar 25 años exactos. ¿Cree que por eso? No sé qué creer. Pero te voy a decir algo que no mucha gente sabe. Después de que murió, durante los primeros meses, varios oficiales reportaron cosas extrañas. Escuchar sus pasos en el estacionamiento donde lo encontraron. Ver su silueta en las cámaras por una fracción de segundo. Sentir como si alguien los acompañara durante las rondas nocturnas. ¿Y qué pasó? Dejaron de reportarlo porque sonaba loco. Pero yo también lo he sentido. Especialmente cuando trabajo turnos nocturnos. Es como si todavía estuviera aquí, todavía haciendo sus rondas, asegurándose de que todo esté bien. Durante las siguientes semanas, revisé las grabaciones de la cámara 6 religiosamente. No volvió a aparecer. El pasillo 3 permanecía vacío noche tras noche. Empecé a pensar que había sido un evento único, una anomalía imposible de explicar, pero que no se repetiría, hasta que llegó el 15 de abril, exactamente un mes después. Misma hora, 3:22 de la mañana. Ahí estaba otra vez, caminando por el pasillo 3, haciendo su ronda con la misma dedicación de siempre. Esta vez no estaba solo en la sala de monitoreo. El sargento Guzmán estaba conmigo terminando papeleo. Vio mi reacción a la pantalla. «¿Qué pasa?», le señalé el monitor. Él miró, entrecerró los ojos. «¿Hay alguien en el pasillo 3? Eso está sellado. Mira bien quién es».
Se acercó más a la pantalla. Su cara se puso pálida. No puede ser. Pero él ya no está. Lo sé. Vimos juntos durante los 5 minutos que duró la aparición. El capitán Morales completó su ronda exactamente igual que la vez anterior. Al final, volvió a mirar a la cámara, levantó la mano en saludo y desapareció fuera del encuadre. Nadie va a creer esto, dijo Guzmán. Lo sé. Por eso no lo he reportado oficialmente. Pero la noticia empezó a filtrarse. Otros oficiales empezaron a quedarse en la sala de monitoreo los días 15 de cada mes. Algunos lo veían, otros no. No había patrón de quién podía verlo y quién no, pero los que lo veían todos confirmaban lo mismo. Era el capitán Morales, haciendo su ronda con la misma precisión de siempre. El comandante eventualmente se enteró. En lugar de ordenar una investigación o declararnos locos, solo asintió. Eduardo fue el mejor de nosotros, dijo. Si su espíritu quiere seguir cuidando esta comandancia, ¿quiénes somos nosotros para detenerlo? Han pasado 8 meses desde la primera aparición. Sigue apareciendo el día 15 de cada mes, siempre a las 3:22 de la mañana, siempre en el pasillo 3. Los oficiales nuevos eventualmente se enteran. Se los llevamos a ver. Es parte no oficial del entrenamiento ahora. Ese es el capitán Morales, les decimos. Así hacía sus rondas. Así cuidaba esta casa. Y así debe ser tu compromiso con el trabajo. Algunos se asustan, otros se inspiran, pero todos entienden el mensaje, que el verdadero servicio no termina nunca, que la dedicación trasciende incluso la existencia física. Yo todavía estoy de guardia en la sala de monitoreo 3 veces por semana, y cada vez que es día 15, me aseguro de estar ahí a las 3:22 de la mañana, viendo ese monitor, viendo a un hombre que amó tanto su trabajo, que ni la cosa misma pudo detenerlo de seguir haciéndolo. A veces me pregunto si está atrapado, si necesita ayuda para irse. Pero luego veo la forma en que camina, calmada y satisfecha. La forma en que revisa cada puerta con cuidado, la forma en que saluda a la cámara antes de irse. No está atrapado. Está exactamente donde quiere estar, haciendo exactamente lo que amaba hacer, cuidando su casa, protegiendo a su gente, siendo el oficial que siempre fue. Continuamos con la segunda historia. Llevo 12 años como policía en un municipio pequeño de Guanajuato. He visto de todo. Asaltos, accidentes, violencia doméstica, lo típico de cualquier corporación. Pero lo que pasó hace 6 meses durante una patrulla nocturna me hizo cuestionar si realmente entiendo este trabajo o este pueblo. Mi nombre es Roberto Maldonado. Y esta es la razón por la que ahora solo trabajo turnos de día, aunque signifique ganar menos. Mi compañero era Javier. Tiene 20 años en la corporación. Me ha enseñado todo lo que sé. Esa noche estábamos en el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Patrulla de rutina, nada especial. Eran como las 2 de la mañana cuando recibimos un llamado por radio. Una vecina reportaba gritos en una casa abandonada en la colonia Las Flores. Una zona que lleva años descuidada. Casas viejas, muchas de ellas deshabitadas. Unidad 5. Respondan a calle Morelos 247. Reporte de disturbio en propiedad abandonada. Recibido, respondió Javier. Me miró. Probablemente vagabundos o chamacos bebiendo. Vamos a correrlos. Llegamos a la dirección. Era una casa de 2 pisos, ventanas tapiadas, pintura descascarada, jardín lleno de maleza. Se veía abandonada desde hace años. La puerta principal estaba entreabierta. Bajamos de la patrulla. Javier tocó a la puerta vecina donde había hecho el reporte. Salió una señora mayor con bata. Oficiales, gracias por venir. Llevo 1 hora escuchando gritos de esa casa. Gritos horribles, como de alguien sufriendo mucho. ¿Vio entrar a alguien? No, pero los gritos son reales. Vayan a revisar. Nos acercamos a la casa abandonada. Yo prendí mi linterna. Javier tenía la mano en su pistola. Precavido. Policía, si hay alguien adentro, salgan ahora. Silencio total. Empujamos la puerta. Rechinó con un sonido que me puso los pelos de punta. Adentro olía a humedad, a moho, a años de abandono. Alumbramos con nuestras linternas. Sala vacía con basura regada.
grafitis en las paredes, jeringas en el piso. Típica casa donde se meten los adictos. Revisa arriba, me dijo Javier. Yo checo la planta baja. Subí las escaleras. Cada escalón crujía amenazando con romperse. En el segundo piso había 3 habitaciones. Todas las puertas abiertas. Todas vacías. No había nadie. Solo polvo y abandono. Bajé para reportarle a Javier. Lo encontré en la cocina, mirando algo en el piso. ¿Qué encontraste? Mira esto. Alumbró el piso con su linterna. Había marcas frescas en el polvo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Las marcas iban desde la puerta trasera hasta un closet debajo de las escaleras. Nos acercamos al closet. La puerta estaba cerrada pero no con llave. Javier la abrió despacio. Alumbré el interior. Estaba vacío. Solo paredes de madera vieja y telarañas. Pero el olor que salía de ahí era horrible. A algo podrido. No hay nadie aquí, dije. La vecina debe haber imaginado los gritos. Entonces escuchamos algo. Un golpe sordo que venía de arriba, del segundo piso que yo acababa de revisar. Javier y yo nos miramos. Subimos de nuevo, más rápido esta vez. El golpe se repitió. Venía de una de las habitaciones. Entramos con las armas en alto. La habitación estaba como la había dejado, vacía. Pero ahora había algo que no había visto antes. En la pared del fondo, las tablas de madera estaban sueltas, como si alguien las hubiera quitado recientemente. Me acerqué y las moví. Detrás había un espacio, un hueco en la pared lo suficientemente grande para que una persona se metiera. Alumbré adentro. Había ropa, mochilas, zapatos, todo apilado ahí atrás. Y algo más, fotos. Decenas de fotos pegadas en las paredes interiores del hueco. Fotos de personas, mujeres jóvenes principalmente. Algunas se veían como fotos tomadas sin que ellas lo supieran. En la calle, en el mercado, esperando el camión. Javier, tienes que ver esto. Él se acercó y alumbró. Su cara palideció. Esto es un trofeo de un depredador. Esto es. No terminó la frase. Otro golpe, ahora más fuerte. Vino de abajo, del closet bajo las escaleras. Bajamos corriendo. El closet ahora estaba abierto de par en par, aunque yo recordaba que Javier lo había cerrado. Alumbramos adentro. Las paredes del fondo, que antes parecían sólidas, ahora mostraban una apertura, una puerta oculta que llevaba a un sótano. ¿Había sótano cuando compramos? Pregunté. No. Esto no estaba aquí hace 5 minutos. Llamamos por radio pidiendo refuerzos. Pero estábamos en una zona alejada. Tardarían mínimo 15 minutos en llegar. Tenemos que bajar, dijo Javier. Si hay alguien ahí abajo herido, cada minuto cuenta. Bajamos por escaleras de piedra húmedas. El aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. El sótano era más grande de lo que esperaba, como del tamaño de toda la casa, y no estaba vacío. Había cosas por todos lados. Más ropa, más mochilas, y en las paredes, no solo fotos ahora, había recortes de periódicos viejos. Los alumbré. Eran artículos sobre desapariciones, mujeres que habían desaparecido en el pueblo durante los últimos 20 años. Reconocí algunos casos. Nunca los habíamos resuelto. Dios mío, murmuré Javier. Este lugar es... Un grito cortó el aire. Agudo, desesperado. Venía del fondo del sótano. Corrimos hacia allá, nuestras linternas rebotando con el movimiento. Al fondo había una puerta metálica, cerrada con candado. Los gritos venían de adentro. Eran gritos de mujer, pidiendo ayuda, suplicando que la dejaran salir. ¡Policía!, gritó Javier. «Vamos a sacarla. Aléjese de la puerta», forzó el candado. El candado se rompió. Abrimos la puerta. La habitación detrás estaba vacía, completamente vacía. Paredes de concreto, piso sucio, nada más. Los gritos se detuvieron. El silencio regresó, pesado y horrible. «No tiene sentido», dije. Los gritos venían de aquí. Los escuchamos claramente. Javier alumbró las paredes. Y entonces lo vi, escrito en una de las paredes con algo oscuro. Estaba este mensaje: «Ya no están aquí, pero siguen gritando». Y debajo,
Una lista de nombres. Conté rápido. 17 nombres. Todos de mujeres. Reconocí varios. Casos de desapariciones de los últimos 20 años. Casos sin resolver. Necesitamos salir de aquí, dijo Javier con voz temblorosa. Ahora, subimos corriendo. Cuando llegamos a la planta baja, los refuerzos acababan de llegar. 3 patrullas, el comandante, equipo de investigación. Les contamos lo que encontramos. Bajaron todos a revisar. Estuvieron ahí abajo como 1 hora. Cuando subieron, el comandante tenía una expresión que nunca le había visto. Encontramos evidencia. Mucha evidencia. Este lugar fue usado durante años. Las fechas en algunos objetos van desde hace más de 20 años hasta hace como 5. ¿Y los nombres en la pared? Pregunté. Vamos a investigar cada caso. Pero Roberto, Javier, necesito que me expliquen algo. Ustedes dijeron que escucharon gritos que los llevaron a ese cuarto del fondo. Sí, señor. No había nadie ahí. Y según el forense que trajimos, ese cuarto lleva sellado años. La puerta estaba soldada. Ustedes no pudieron haberla abierto con solo romper un candado. Alguien la abrió antes, hace tiempo, y la volvió a sellar. Eso no tiene sentido. Nosotros abrimos. Ustedes abrieron una puerta diferente. Hay 2 cuartos en ese sótano. El que ustedes abrieron está vacío, y ha estado abierto. El que está sellado, el verdadero, lo vamos a tener que cortar con equipo especial. Me quedé helado. Si nosotros no abrimos el cuarto sellado, entonces, ¿de dónde venían los gritos? Al día siguiente cortaron la puerta sellada. Adentro encontraron restos. Múltiples personas. El ADN confirmó que varias eran de la lista de desaparecidas. El caso explotó. Encontraron que el dueño anterior de la casa había sido un hombre llamado Ernesto Villegas. Murió hace 5 años. Vivía solo. Nadie sospechó nunca nada. Después de su muerte, la casa quedó abandonada. Y al parecer, sus víctimas quedaron ahí, selladas en ese sótano. Pero aquí está lo que no puedo explicar, lo que me quita el sueño. Nosotros escuchamos gritos esa noche. Gritos que nos llevaron directo a ese lugar. Gritos que venían de un cuarto que, según los expertos, llevaba años sellado sin forma de abrirse desde adentro. Las víctimas llevaban muertas años, algunas más de 1 década. ¿Cómo pudimos escuchar sus gritos? Javier y yo nunca hablamos directamente de esto, pero sé que él también lo piensa, que esas mujeres, de alguna forma, seguían gritando, no físicamente, pero sus últimos momentos, su terror, su desesperación, quedaron impregnados en ese lugar, y esa noche, de alguna forma, pudimos escucharlos. La casa fue demolida hace 3 meses, construyeron un parque ahí, pero yo no paso por esa calle, nunca, porque sé que si paso, voy a escuchar algo, tal vez no gritos, tal vez solo susurros, pero algo. Vamos con la tercera historia. Nunca pensé que alguien pudiera saber tanto de mí sin haberme visto antes. No hablo de cosas públicas ni de datos fáciles. Hablo de pensamientos, de decisiones que todavía no había tomado. Esa noche entendí que hay personas que no deberían ser interrogadas, porque son ellas las que te están observando a ti desde el primer segundo. Todo comenzó con un arresto sin importancia, o eso creímos. Lo encontraron caminando solo por una avenida secundaria, pasada la medianoche, sin documentos, sin celular, sin signos de haber forzado nada. Vestía ropa común, limpia, pero llevaba los pies llenos de tierra, como si hubiera caminado durante horas. No se resistió, no preguntó nada, solo levantó las manos y dijo algo que ninguno de los oficiales supo cómo interpretar. Llegué antes de tiempo. Yo estaba de turno en la comisaría cuando lo ingresaron. Ya había visto de todo. Mentirosos, gente violenta, tipos que juegan a hacerse los locos. Este no encajaba en nada de eso. Caminaba erguido, tranquilo, mirando alrededor como si ya conociera el lugar. Cuando lo sentamos frente al escritorio para tomarle los datos, levantó la vista y me miró fijo. «Usted no va a escribir nada útil», dijo. Nunca lo hace cuando está nervioso. No le di importancia. Pensé que era una provocación. Le pedí nombre completo. Sonrió apenas. «Eso todavía no es necesario».
respondió. Lo ingresamos como nombre desconocido y lo llevamos a una celda individual, al fondo del pasillo. Las cámaras funcionaban bien, las luces también, todo normal. Hasta que empezó la madrugada, cerca de la 1, mientras revisaba unos informes, escuché mi nombre desde el pasillo de las celdas. Iván. No fue un grito. Fue dicho con calma, como si alguien me llamara desde la puerta de mi casa. Me levanté de inmediato. Pensé que algún detenido necesitaba algo. Cuando llegué a la celda del hombre sin documentos, él estaba sentado en el catre, con las manos apoyadas sobre las rodillas. ¿Qué necesita?, le pregunté. Nada, dijo. Solo quería comprobar algo. ¿El qué? Que hoy usted está de mal humor porque discutió con su hermano antes de salir de casa. Sentí un golpe seco en el pecho. Nadie en esa comisaría sabía eso. No constaba en ningún lado. No dije nada. Me limité a mirarlo. Tranquilo, agregó. No fue culpa suya. Mañana va a entenderlo. Me fui sin responder. Caminé de vuelta al escritorio, tratando de convencerme de que era una casualidad, una suposición. Pero la incomodidad no se me fue. 1 hora después, escuché otro nombre. Esta vez, era el de Laura, la oficial que estaba en recepción. Luego el de Sergio, el de Miguel. El detenido los llamaba uno por uno, siempre con voz baja, siempre diciendo algo personal, cosas que nadie más sabía. Laura salió del pasillo pálida, me dijo el nombre de mi hija, susurró. Y todavía no nació. La tensión empezó a sentirse en el aire. Revisamos las cámaras. En la imagen, el hombre estaba quieto, sentado, mirando al frente. No hablaba, no se movía. Sin embargo, todos lo escuchábamos. Decidimos interrogarlo formalmente. Lo llevamos a la sala. Se sentó frente a mí con calma absoluta. No esposado. No hacía falta. ¿Cómo sabe nuestros nombres?, le pregunté. Porque ustedes me los dijeron, respondió. Eso es mentira. Todavía no corrigió. Pero lo van a hacer. Le pregunté de dónde venía. Dijo una dirección real. Una casa que existía. Un domicilio donde, según los registros, no vivía nadie desde hacía años. Ahí va a pasar algo esta semana, añadió. Ustedes van a ir. 2 no van a volver. Sentí rabia. Golpeé la mesa. ¿Nos está amenazando?, no dijo. Les estoy ahorrando tiempo. Lo devolvimos a la celda. Nadie quería quedarse solo en el pasillo. A las 3 de la mañana, la radio empezó a fallar. Interferencias, voces superpuestas. Entre ellas, reconocimos la voz del detenido, describiendo cosas que estaban ocurriendo en tiempo real dentro de la comisaría. ¿Quién se movía? ¿Quién se sentaba? ¿Quién dudaba? Iván va a revisar el arma, se escuchó. Lo hace cuando está asustado. Miré mi mano. Estaba sobre la pistola. A las 4, el detenido gritó por primera vez. Ya empezó. Las luces parpadearon. Las cámaras se apagaron todas al mismo tiempo. Cuando volvieron, la celda estaba abierta, vacía, pero no había signos de fuga, ninguna puerta forzada, ninguna alarma. Lo encontramos en la sala de archivos, de pie, mirando una pared llena de expedientes. Este es el primero, dijo, señalando un archivo viejo. Él no debió morir así. El expediente correspondía a un oficial fallecido en servicio hacía más de 15 años. Nadie había hablado de él en años. Ustedes creen que el tiempo va en línea recta, continuó. Pero aquí, se dobla. Se acercó a mí. Demasiado. Usted no debería haber aceptado este turno, susurró. En 6 meses va a recordar esta noche como el momento exacto en que todo cambió. Sonó la radio. Un llamado de emergencia. La dirección que él había mencionado antes. Cuando quisimos reaccionar, el hombre ya no estaba. Ninguna cámara registró su salida. Ningún oficial lo vio pasar. Fuimos a la dirección del llamado. Todo ocurrió tal como él dijo. 2 oficiales murieron esa noche. Nunca volvimos a saber del detenido. Pero esa experiencia me dejó marcado. Historia 4. Oye, te voy a contar algo que me pasó hace como 8 meses, y que todavía me tiene sin poder patrullar solo de noche. Me llamo Eduardo Peña. Trabajo en la Policía Estatal de Guanajuato, específicamente en San Miguel de Allende. Tengo 29 años,
y llevo 5 años en la corporación. Pensé que ya había visto todo lo que este trabajo podía mostrarme, pero resulta que estaba muy equivocado. La cosa es así. Una noche estaba en turno nocturno con mi compañera Lucía. Ella tiene como 35 años, lleva en esto casi el doble que yo. Es de esas personas que no se asustan fácil, muy profesional, siempre calmada. Íbamos en la patrulla haciendo el recorrido normal por el centro histórico, cuando nos llegó una llamada. Unidad 7. Reportan persona desorientada en el panteón municipal. Solicitan apoyo, dijo la voz del radio. Lucía agarró el radio. Unidad 7 recibido. Nos dirigimos al lugar. Me miró. ¿Una persona en el panteón a las 3 de la mañana? Eso sí es nuevo. Arrancamos hacia allá. El panteón está como a 15 minutos del centro, en una zona más retirada. Cuando llegamos, había un señor parado afuera de la reja principal del panteón. Era un hombre mayor, como de 60 años, vestido con ropa normal de calle. Se veía confundido. Caminaba de un lado a otro. Nos bajamos de la patrulla y nos acercamos. «Buenas noches, señor. ¿Está bien?», le preguntó Lucía. El señor nos miró aliviado. «Oficiales, gracias por venir. Estoy buscando a mi esposa. Me dijo que estaría aquí, pero no la encuentro». Lucía y yo nos miramos. ¿Su esposa le dijo que estaría en el panteón a esta hora?, le pregunté tratando de entender. El señor asintió. «Sí, me mandó un mensaje diciendo que viniera por ella aquí, pero llegué y no está». Le pedimos que nos mostrara el mensaje. Sacó su celular y nos lo enseñó. Efectivamente había un mensaje que decía: «Ven por mí al panteón». El mensaje había llegado hace como 40 minutos. «¿Intentó llamarla?», preguntó Lucía. «Sí, varias veces, pero no contesta». El señor se veía genuinamente preocupado. «¿Su esposa tiene alguna razón para estar aquí?», le pregunté. El señor negó con la cabeza. «No que yo sepa. Por eso me preocupé cuando recibí el mensaje. Pensé que tal vez le había pasado algo». Lucía revisó la reja del panteón. Estaba cerrada con candado. «Ni siquiera está abierto», observó. «No hay forma de que alguien esté adentro a menos que haya saltado la reja». «Señor, ¿ha tenido problemas con su esposa últimamente? ¿Alguna pelea o discusión?», le preguntó Lucía con tacto. El señor se veía ofendido. «No. Nada. Todo está bien entre nosotros. Solo quiero encontrarla». Le pedimos más información. Nombre de su esposa, descripción física, dirección de su casa. Él nos dio todo. Lucía llamó por radio para que verificaran la información. Mientras esperábamos, el señor caminaba nerviosamente. «¿Ustedes pueden buscar adentro del panteón?», nos preguntó. Lucía le explicó que necesitaríamos permiso, y que además el panteón estaba cerrado. Era muy improbable que su esposa estuviera ahí. Entonces recibimos la llamada de regreso. Lucía contestó el radio alejándose un poco. Habló en voz baja con la central. Cuando regresó, su cara estaba seria. «Eduardo, una palabra», me dijo. Nos alejamos del señor. La central revisó los datos. La esposa de este señor falleció hace 3 años. Mi estómago se apretó. «¿Qué?», me confirmaron que ella está registrada como fallecida hace 3 años. Y está enterrada en este panteón. Miré hacia el señor que seguía caminando nervioso junto a la reja. «¿Entonces él está?», Lucía asintió. «¿O tiene algún problema de salud mental? ¿O alguien le está jugando una broma muy pesada con ese mensaje?». Regresamos con el señor. Lucía le habló con voz suave. «Señor, necesitamos que venga con nosotros a la estación para aclarar algunas cosas». Él se veía confundido. «¿Por qué?». «Necesito encontrar a mi esposa». Lucía intentó explicarle sin ser demasiado directa, pero él no lo entendía, o no quería entenderlo. Finalmente tuvimos que decirle: «Señor, según nuestros registros, su esposa falleció hace 3 años». El señor nos miró como si estuviéramos locos. «¿De qué hablan? Yo vivo con ella. Desayunamos juntos esta mañana». Su confusión parecía genuina. No estaba actuando. Realmente creía lo que decía. Lucía sacó su libreta. «¿Puede decirnos qué hicieron hoy usted y su esposa?». El señor empezó a contar su día. Desayunaron. Ella hizo limpieza. Él fue al mercado. Almorzaron juntos. Vieron televisión en la tarde. Y luego, como a las 8 de la noche,
Me dijo que tenía que salir. No me dijo a dónde. Y después, me mandó ese mensaje. Su historia era detallada, específica. ¿Tiene familia a quien podamos llamar? ¿Hijos? ¿Hermanos?, preguntó Lucía. Él nos dio el número de su hijo. Lucía lo llamó apartándose de nuevo. Habló con el hijo como 10 minutos. Cuando regresó se veía perturbada. El hijo viene en camino. Me confirmó que su mamá falleció hace 3 años. Dice que su papá ha tenido episodios de confusión últimamente. A veces olvida que ella ya no está. Esperamos a que llegara el hijo. Cuando llegó, era un hombre como de 30 años. Se veía cansado y preocupado. «Papá, ¿qué haces aquí?», le preguntó abrazando a su papá. «Estoy buscando a tu mamá. Me mandó un mensaje», le explicó el señor, mostrándole el celular. El hijo revisó el mensaje y se puso pálido. «Papá, mamá ya no está con nosotros. ¿Te acuerdas?». El señor se quedó callado mirando a su hijo. Por un momento pareció que algo hacía clic en su mente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella ya no está», dijo lentamente como recordando. Se echó a llorar. Su hijo lo abrazó. «Lo siento, papá. Sé que es difícil». Nos explicó que su papá tenía problemas de memoria, que a veces tenía episodios donde olvidaba que su esposa había fallecido. ¿Pero el mensaje?, pregunté. «¿Quién le mandó ese mensaje?». El hijo revisó el celular. «Este es el número de mi mamá, pero está cancelado desde que ella falleció. No debería poder recibir mensajes de este número». Lucía y yo nos miramos. Eso no tenía sentido. Un número cancelado no puede enviar mensajes. El hijo se llevó a su papá a casa prometiendo cuidarlo mejor. Nos agradeció por haber sido pacientes. Cuando se fueron, Lucía y yo nos quedamos parados junto a la patrulla en silencio. «¿Cómo se explica el mensaje?», le pregunté. Ella se encogió de hombros. Tal vez él mismo se lo mandó y lo olvidó. O tal vez alguien está usando ese número por alguna razón. No sé, pero había algo más que me inquietaba. «¿Por qué el panteón?», dije en voz alta. Si él estaba confundido, si olvidó que su esposa ya no estaba, ¿por qué el mensaje decía que viniera al panteón? ¿Por qué no a su casa? ¿O a cualquier otro lugar? Lucía no tenía respuesta. Decidimos revisar el panteón por si acaso. Caminamos alrededor de toda la reja con nuestras linternas. Todo estaba cerrado. No había señales de que alguien hubiera entrado. Pero cuando llegamos a la parte de atrás, Lucía iluminó algo. Había flores frescas sobre una tumba que estaba cerca de la reja. Flores que se veían recién puestas. Nos acercamos. La tumba tenía el nombre de la esposa del señor. Las flores eran rosas blancas. Se veían recién cortadas. Todavía tenían gotas de agua. «Estas flores no llevan aquí más de unas horas», dijo Lucía. «¿Quién las puso?». Revisamos alrededor. No había nadie. El panteón estaba completamente vacío y silencioso. Tal vez el hijo vino antes y las puso, sugerí, aunque no sonaba muy convincente. A las 3 de la mañana, justo antes de que su papá llegara aquí siguiendo un mensaje de un teléfono cancelado, dijo Lucía con tono escéptico. Ambos sabíamos que algo no cuadraba en toda esta situación. Regresamos a la patrulla y seguimos nuestro turno, pero ninguno de los dos pudo sacarse eso de la cabeza. Días después llamé al hijo del señor para ver cómo estaba su papá. Me dijo que estaba mejor, que un doctor le había ajustado sus medicinas para la memoria. Le pregunté si él había puesto flores en la tumba de su mamá esa noche. No, me dijo. Yo no he ido al panteón en semanas. ¿Alguien más de la familia pudo haber ido?, le pregunté. No, somos solo mi papá y yo. No tenemos más familia aquí. Le conté sobre las flores que habíamos visto. Él se quedó callado un momento. Oficial, mi mamá amaba las rosas blancas. Eran sus favoritas. Mi papá siempre se las regalaba. Un escalofrío me recorrió. Han pasado 8 meses. He respondido a docenas de llamadas desde entonces. Pero esa noche en el panteón se quedó conmigo. La imagen de ese señor buscando a su esposa, las flores frescas sobre la tumba, el mensaje de un teléfono que no debería funcionar. Cada pieza por separado puede tener una explicación lógica, pero todas juntas forman algo que no puedo explicar. A veces paso por ese panteón durante mi patrulla. Siempre miro hacia dónde está esa tumba, y jurar que en varias ocasiones he visto flores frescas ahí, rosas blancas,
como si alguien la siguiera poniendo, pero nunca veo a nadie. El lugar siempre está vacío. Lucía me dijo hace poco que ya no le gusta pasar por ahí. Dice que siente algo raro cada vez que pasamos cerca del panteón. Yo le entiendo porque yo siento lo mismo. Es como una presión en el pecho, una sensación de que algo nos observa. Y cuando miro las fotos que tomamos esa noche para el reporte, hay algo en la imagen de esa tumba con las flores que no puedo explicar. Una pequeña distorsión en el aire justo sobre las flores, como si algo estuviera parado ahí, pero la cámara no pudiera capturarlo completamente. Este trabajo te enseña que no todas las llamadas tienen sentido. No todo se puede explicar con lógica, y que a veces las personas que más amamos encuentran formas de comunicarse con nosotros que van más allá de lo que entendemos. No sé si el mensaje era real o no. No sé quién puso esas flores, pero sí sé que ese señor realmente creía que su esposa le había pedido que fuera por ella, y tal vez, de alguna forma que no comprendo, ella realmente lo hizo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.